Bueno, vamos a comenzar a hacer la grabación de esta sesión de lunes de currículo, hoy 7 de septiembre. Si alguien no está de acuerdo con la grabación, nos lo puede hacer saber usando el micrófono o escribiendo en el chat. Si alguien no estuviera de acuerdo, inmediatamente haríamos la cancelación de la grabación. Entendería que todos estamos de acuerdo, entonces damos continuidad a la sesión. Les decía entonces a quienes recién están llegando que vamos a estar trabajando el tema de la evaluación, obviamente la evaluación relacionada con el currículo y la evaluación relacionada con la práctica pedagógica. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla y bueno, también quisiera, permítame un momento, por acá. Permítame un momento, yo hago aquí un ajuste para que puedan ustedes ver mi pantalla de la mejor manera. Perfecto. Listo. Me confirman si me están escuchando bien primero y si están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando pues de la evaluación. Yo hice un ajuste sobre el transcurso del día de hoy. Les confieso que preparar esta conversación del día de hoy representó un reto enorme, pero sobre todo pensando en que fuera no solo pertinente y oportuna esta conversación el lunes de currículo, sino que también fuera aportante y que nos permita a nosotros como profes identificar incluso alternativas, identificar otras posibilidades para llevar a cabo nuestras propias prácticas evaluativas en el aula de clase. Entonces es como el propósito el día de hoy. También en esto, la semana pasada les compartí como un material previo, provocador, como con el propósito de irlos introduciendo desde otros lenguajes, desde otros formatos, desde otras ideas a la idea de la evaluación. Y me he venido enterando que varios profesores y varias profesoras estuvieron revisando el material y también estuvieron incluso o han estado encarretados o encarretadas con las películas, incluso con las series. Y yo creo que eso es interesante también, encontrar otras posibilidades para abordar este tema que es tan denso. Entonces, la propuesta del día de hoy, en realidad, es esta, pues trabajar el tema de la evaluación educativa y el currículo. Yo aquí le puse un subtítulo que representa también esa idea de nombrar la evaluación desde otros lugares. Entonces lo subtitulé Habitar los márgenes y expandir y agrandar las grietas, ¿cierto? También cuando logramos promover otras posibilidades frente a la evaluación, no son precisamente las más convencionales o las más tradicionales. Y creo que la invitación el día de hoy es a que logremos también situar esta idea de la evaluación también como un asunto central del currículo. O sea, cómo logramos también nosotros movilizar, reconocer y también apostar por una idea de evaluación mucho más humana, mucho más dignificante y sobre todo mucho más justa. Entonces, ahí está como la idea del día de hoy. Yo les quiero proponer un itinerario, como una especie de itinerario para esta conversación, y aquí pues es un poco la metáfora también de los viajes, del camino, del recorrido, como de la movilización. Entonces les voy a proponer 4 momentos, uno que he denominado de exploración. Vamos a hacer un ejercicio de exploración de ideas, saberes previos, experiencias, y también en esta exploración, pues la idea es tener en cuenta sus voces, pero también traer a esta exploración las voces de los y las estudiantes. Entonces vamos a tener este primer momento. El segundo momento lo llamé de conceptualización, pues vamos a hacer un recorrido como por algunos, pues por el concepto central de evaluación, pero obviamente esto hay que vincularlo con la misma idea de educación, pues cuando hablamos de educación desde una perspectiva, eso a su vez incluye o determina o configura una idea de evaluación. Entonces vamos a acercarnos como a diferentes perspectivas y vamos a abordar algunos elementos que me parecen centrales cuando estemos haciendo referencia a la evaluación.
Luego, otro momento que yo llamo como vivencial, y vivenciales en términos también de reconocer experiencias de los profes que han sido realizadas en el aula de clase con los estudiantes, entonces es como vivenciar ese asunto de la evaluación desde otros lenguajes, desde otras perspectivas y desde otras alternativas. Y pues finalmente el cuarto momento lo he denominado como de proyección, como de ideación, como de creación, en términos también de que este espacio quede algo que les pueda ser útiles a ustedes también, profes, en términos también de idear y proyectar otras estrategias evaluativas a partir como de unos formatos que les voy a sugerir el día de hoy. Entonces, este es como el itinerario de esta conversación o es la promesa del viaje. Espero que esta promesa se cumpla. Bueno, en este primer momento que he denominado de exploración, pues me interesa hacer ese ejercicio de reconocimiento también de expectativas, experiencias y saberes previos. En este ejercicio nos vamos a tomar unos 30 minutos. Para cada momento yo estipulo unos tiempos, espero que nos dé, eso también depende mucho de mí y también depende pues de nosotros, pero la idea es que podamos calcular unos asuntos de tiempo. Bueno, aquí les voy a proponer un primer ejercicio. Permítame, profe, es que se me adelantó acá. Ustedes están viendo en mi pantalla les voy a pedir que vayan a esta dirección o que digiten directamente acá, polep.com y digiten Giselle Nairobi 91916. Esta es una página directamente, yo voy a digitarla acá en el chat para que lo puedan diligenciar. Entonces, vamos a ir a esta página. Bueno. Bueno, pole.com y ahí vamos a escribir el código Nairobi, Giselle. Profes, ¿están conmigo? Sí, Hola. sí. Ok, perfecto. La idea es que vamos a ir a esta página o esta aplicación para responder esta pregunta. Cuando escuchas la palabra evaluación, ¿con qué idea, imagen, experiencia o emoción la relacionas? Permítame un momentito acá, ya está activada. Profes, ¿cómo vamos? ¿Me cuenta a quién ya le dio? Jaime, ¿cómo así? ¿No te he dado todavía? Ah, ok, ya acabo de activarla, creo que es que era porque no la había activado todavía. Ah, ok, a mí tampoco. Ok, vuélvanle a dar por favor porque ya acabo de activarla. Sí, ya está activa. Entonces, profe, les pido el favor de hacerlo nuevamente. A mí tampoco, no te da Juan Camilo tampoco. No me deje ingresar, a ver, miremos qué pasa. Porque ya está activo. Está la dirección, y aquí está nuevamente y aparece, y este es el código. Tan extraño.
y ya está activa. Pues que antes sí estaba Profesora desactivada y por Giselle, eso no da. Dígame, profesor Camilo. dice por acá la profesora Cristina que quizás falten números en el... Si No, quiere, quiere en el validar código. el código que nos El dio y el código. nombre. Ah, sí, le está faltando el 9. Acabo de darme cuenta. Bueno, Venga, es los 916. esos Padre Nuestros son de la profesora Sí. Cristina. Ok, sí, es Giselle Nairobi 916. A ver, yo miro. Ah, perfecto, gracias Juan Camilo. Ahora sí dio. Bueno. Sí, este es el código. María Teresa, este es el código. Que está acá en el chat, que es Giselle Nairobi 916. Perfecto, listo. Entonces ya a María Teresa le dio, a Juan Camilo. Listo. Bueno, la idea es que puedan escribir algo muy concreto, ¿cierto? Que puedan escribir algo como qué idea, imagen, experiencia o emoción, ¿cierto? Si la evaluación lo asemejan, por ejemplo, con la imagen de la hoja en blanco, o si lo asocian, por ejemplo, también con el miedo, con la sorpresa, con la expectativa. Bueno, aquí aparecen varias cosas. Aquí les voy a ir compartiendo la pantalla. Perfecto, listo. Bueno, aquí van apareciendo varias cosas porque algunos han escrito como varios elementos, aparecen pues como algunas palabras, esto es una nube de palabras, esto va organizando de acuerdo a lo que, como a las afinidades que hay, las palabras más grandes son las que se repiten más, las otras son palabras que se repiten menos, digamos que aquí aparece el peso, pues aquí veo que están escribiendo varias cosas, ¿cierto? Aparece pues asuntos como que tiene que ver con proceso, incertidumbre, pero también aparece asuntos con el conocimiento, aparece el tema de la comprensión, aparece el tema de la valoración, por ejemplo, de las expectativas, aparece la subjetividad, ¿cierto? Y aquí aparece el tema de, y aquí se va marcando el aprendizaje, la subjetividad, el proceso, pues dejando de lado los artículos, las preposiciones que puedan estar apareciendo, pero aparece un asunto, por ejemplo, de aprendizaje, ¿cierto? Incertidumbre, subjetividad, ansiedad asociada a la evaluación, vigilancia, ¿cierto? Validación, hoja, entiendo que es una hoja de papel, aparece el tema de las tareas, la verificación, bueno, creo que aquí aparecen varios asuntos, incompletud, mejoramiento, autorreflexión, ¿cierto? Expectativa, seguridad, aparece revisión, confrontación, seguridad, apropiación, aparece también permanente, aparece la prueba, aparece, entiendo que es la hoja en blanco, que es la imagen, aparece el tema de las asignaturas, el saber, la medición, ¿cierto? Yo creo que aquí ya van apareciendo muchas palabras, muy interesante esto también, porque esto pues hay que organizarlo mejor, pero la idea de esta primera entrada era un poco explorar todas estas ideas,
imágenes, experiencias y emociones que se asocian con la evaluación y que esto da cuenta de un ejercicio que podría ser la base de un ejercicio de una cartografía, ¿cierto? Para la evaluación donde está situada, ¿cierto? Con respecto no solo al tiempo, sino también con respecto al espacio, con respecto a los sujetos, con respecto a las relaciones, con respecto a las instituciones. Yo creo que aquí tenemos un abanico muy amplio de posibilidades frente a la evaluación y en este primer ejercicio que estamos haciendo es que la evaluación está asociada o la evaluación tiene que ver con un proceso, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la confrontación, con la incertidumbre y también con la ansiedad. Y aquí aparece también el análisis, aparece también el miedo. Entonces es interesante poder un poco ir visibilizando estos asuntos sobre la evaluación, ¿cierto? Como un primer ejercicio. No sé si alguno de los profes quiera mencionar algo como al respecto de esta primera aproximación en torno a la evaluación, ¿cierto? No sé si alguno quiera mencionar algo. Bueno, yo creo que podemos seguir. Este era el primer como ejercicio. ¿Me siguen? Estoy de nuevo en la presentación. Y aquí ahora quiero compartir con ustedes un video. Un video en este momento. Permítanme, les comparto el enlace para que lo puedan ustedes. Bueno, este es el enlace para un video en YouTube que me parece muy interesante para poder hablar del tema de la evaluación y en general de la educación. Este video dura 5 minutos, yo también lo voy a presentar por acá, pero como a veces hay dificultades con el audio, entonces también se los comparto para que lo puedan ver ustedes en sus computadores. Lo voy a reproducir por acá y me cuentan si se escucha. Profe, ¿se escuchan? ¿O se escucha muy bajito? Sí, señora, se escucha. Yo escucho muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Bueno, también les pido a ustedes, profes, que verifiquen sus propios altavoces, porque a veces es que tienen el altavoz muy bajo. Yo lo voy a poner, igual se los mandé por el enlace, por el chat, para que lo puedan ver en simultáneo. Lo voy a reproducir por acá. Pero igual el video se lee. Pero el video es para leer, entonces tampoco es problema. Listo, perfecto. Yo lo voy a poner entonces para que por favor entonces se demora 5 minutos y 29 segundos. Voy a devolverme hasta acá. Perfecto. I once said, everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution and has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently with the
scientists will tell you that no two brains are the same, and every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Sí, yo creo que se escuchaba bajito, pero bueno, la idea es que por eso les mandé el enlace por acá para que lo puedan escuchar mejor, o lo pudieran escuchar mejor. Entonces, profes, con este video, no sé, bueno, quisiera hacerles una pregunta, como a partir de este video también provocador, y con el primer ejercicio de exploración que les propuse, a ustedes como docentes, ese primer ejercicio y este video, ¿qué les dice? ¿Cierto? ¿Qué les sugiere? ¿Ustedes cómo lo leen desde su propia práctica docente, desde su propia práctica cotidiana en el aula de clase? Quisiera saber quién se anima o quién quisiera escribir algo en el chat, un poco lo que le ha generado escuchar o ver este video a la luz también del ejercicio previo que hicimos. No sé si alguien se quiera animar a intervenir en ese momento. Profes, día uno. No sé quién se anima, quién quiere decir algo. Yo quería decir algo. Y era, el video pues lo relaciono mucho con uno de los textos que leí, que era Dime cómo evalúas y te diré qué enseñas, pues que mostraba como dos modelos, un modelo más tradicional y evaluativo tipo test, digámoslo así, que era lo que el del video criticaba, y el otro modelo que uno diría que es más de didácticas activas, más de proceso y eso. A mí tanto en el video como en la lectura me queda como la inquietud, y me imagino que lo trabajaremos hoy, en estos días, y es
porque hay una parte que uno puede hacer como docente en el aula, es decir, uno puede hacer trabajos más creativos, con una evaluación más de proceso, pero al final nuestro sistema educativo es un sistema educativo que en muchas cosas sigue siendo tradicional y termina en una evaluación donde todos se igualan a una nota. Entonces ahí queda como el punto, yo siento que hay un nivel evaluativo que es micro, pero al final termina en un nivel evaluativo meso y macro que la evaluación no puede ser solo la calificación, pero al final nuestro sistema lleva a eso. Entonces me quedaba como esa inquietud de cómo ese nivel o ese modelo que no se basa solo en los test, en las pruebas saber y en todas esas cosas, puede ir más allá a nivel macro o meso, porque a nivel micro yo creo que sí se puede hacer y creo que lo hacemos, pero en el otro nivel me parece muy complicado mientras las cosas no cambien. Era esa como esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo quiero Alejandro. participar. Habla Juan Guillermo Dale, Espinal. profesor. Profesor, Eh, bienvenido. Claro que sí. Buenas tardes a todos. La idea es que Colombia, por lo menos en particular, así lo percibo yo, se convirtió en una educación de indicadores. Y tenemos unos indicadores muy específicos para lo cuantitativo, pero no hay manera, todavía pienso yo, no se ha generado todo un concepto de los indicadores de lo cualitativo. Y estoy muy de acuerdo con el profesor, que en ese documentico que leímos, la segunda versión, que es esta versión que yo la llamo aprendizaje inverso, que lo llaman desde una relación crítica, puede permitir un mejor diálogo con cada estudiante, que es lo que se debe buscar. Muy amables. Gracias, profesor Juan Guillermo. Por aquí también está una intervención de la profesora María Teresa Arbeláez, que tiene que ver que a veces lo intentamos. Entiendo yo que a veces intentamos hacer cosas distintas, pero los chicos están tan acostumbrados a estos modelos que no se someten o no responden a estas nuevas propuestas. Yo creo que con lo que están planteando ya ustedes en su intervención, claro, esto es un asunto que implica, claro, la evaluación tiene que ver con la práctica cotidiana, pero también la evaluación implica pensarla en los otros niveles y mirar de qué manera podemos agenciar las transformaciones, porque una de las primeras transformaciones tiene que ver, por ejemplo, cómo desde una propuesta evaluativa es acogida por la institucionalidad. Y nosotros sabemos que en Colombia y en nuestra propia universidad se sigue recurriendo a la calificación cuantitativa como el principal criterio para promover a los estudiantes de un nivel a otro para de alguna manera certificar que ese estudiante ha cumplido con los objetivos trazados en una asignatura o que ya ha cumplido los requisitos para poderse graduar en un programa académico. Claro, nos enfrentamos a ese reto, pero aún así, pese a esa situación, yo creo que es posible generar alternativas, también donde transformemos y descentremos la mirada en la calificación y entendamos la evaluación como un proceso permanente, continuo y que sea una evaluación más formativa, pero implica la transformación de nuestras concepciones y nuestras propias representaciones acerca de la evaluación, ¿cierto? También para que invitemos, eso implica también un ejercicio de invitar a los estudiantes a que vayan transformando también sus propias representaciones acerca de la evaluación, porque ellos mismos y nosotros mismos somos depositarios de un sistema educativo en el que la evaluación ha sido asimilada con calificación y con calificación de tipo cuantitativo, donde yo termino convertido en un número. Y para nosotros a veces, incluso como profesores, no es tan fácil el ejercicio de la evaluación, pese a que tratamos de revestirlos de unos criterios objetivos que de alguna manera faciliten ese ejercicio. Pero de todas maneras, cuando estamos evaluando, tratamos de poner en escena o tratamos de tener en cuenta no solo el producto, sino también valorar el proceso. Pero eso implica, de uno u otro autor, en principio, transformar nuestras propias representaciones, nuestros propios imaginarios, nuestras propias concepciones, para que se puedan comenzar a transformar las prácticas. Porque yo creo que ahí es donde tenemos el principal desafío, que logremos que nosotros y los estudiantes dejen de pensar en la calificación o en la evaluación igual a la calificación, cuando no es solo eso. Entonces yo creo que ahí tenemos un primer desafío tremendo al que enfrentarnos y que es un
un desafío al que nos tendríamos que estar enfrentando desde ahora, no solo pensando en el proyecto de innovación curricular como un proyecto a futuro, sino también con lo que nos está pasando en este nuevo escenario, ¿cierto? Que nos ha generado tanta incertidumbre, también tanta ansiedad. ¿Cómo nosotros logramos entonces no solo diseñar estrategias evaluativas, sino invitar a una evaluación que sea distinta, una evaluación que sea formativa y que pueda tener en cuenta esas diferentes posibilidades? Yo creo, profes, con los que ustedes están planteando, creo que nos estamos enfrentando a un desafío importante. Y la idea es poder acompañar todo este proceso también por parte de la escuela. O sea, la escuela cómo nos acompaña, no solo en esta reflexión, sino también a partir de las decisiones y a partir de las consideraciones que vayamos teniendo alrededor del tema, cómo vamos a generar transformaciones, porque un asunto que es central a la discusión curricular es la evaluación. O sea, por eso este tema lo queremos plantear desde ahora. Es un tema que ha estado presente en la escuela, pero que no queríamos dejar pasar por alto, aprovechando también este periodo periodo intersemestral como para seguir introduciendo la reflexión e invitarlas a que podamos seguirnos encontrando para hablar de este tema, porque es un tema que no se acaba. Y hoy es una primera mirada, precisamente para situar esas tensiones, de alguna manera esas problemáticas, las propias contradicciones y empezar entonces a trazar caminos que nos permitan afrontar esos retos y esos desafíos. Y el primero es el de los actores, en términos de transformar sus propias concepciones, percepción y por lo tanto las propias prácticas. Entonces, pero eso también significa, y creo que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, como resignificar, recrear, reinventar el mismo sentido que le hemos atribuido a la evaluación, no solo del aprendizaje, sino una evaluación para el aprendizaje, ¿cierto? Yo creo que ahí vamos a estar transitando por caminos mucho más, diría yo, mucho más retadores, en una perspectiva más humana, más crítica, más desde esas otras pedagogías de alteridad, esas pedagogías también decoloniales. Profesora María Teresa, claro que sí, le cedo la palabra. Primero que todo, buenas tardes a todos. Yo quisiera hacer una acotación desde la perspectiva del curso que iniciamos hoy de enseñar desde casa, en donde precisamente plantean como uno de los retos y acciones dentro de este nuevo paradigma de enseñanza, el generar en la planeación de la enseñanza nuevas formas de evaluar. Y esto se concatena de manera pues muy interesante con esas nuevas perspectivas que nos están posibilitando en ese curso que estamos iniciando hoy en UDA @. Eso era. Gracias. Muchas gracias, profe, porque precisamente creo que se conecta muy bien lo que está pasando en la escuela, con lo que ha venido pasando y lo que estamos proyectando precisamente como en nuestras propias prácticas de enseñanza, qué lugar tiene la evaluación y cómo la estamos concibiendo y por lo tanto cómo la estamos practicando. Entonces, me parece muy interesante que ese curso también adicional pues llega a introducir precisamente esas otras perspectivas. Bueno. Profes, esa es como la primera parte de la conversación. Aquí les traigo también algunas caricaturas. Ustedes saben el poder que tiene la caricatura y aquí invito a un caricaturista que se llama Frato. Él es Francisco Tonucci, él es italiano y además de tener una propuesta muy interesante que se llama La Ciudad de los Niños, que es un modelo en el que Medellín ha venido trabajando, él también es caricaturista y hace caricaturas permanentemente acerca de la escuela, ¿cierto? Yo sé que nosotros estamos en el nivel de educación superior, pero lo traigo porque creo que es muy interesante y me parece muy elocuente la primera caricatura, la que ustedes ven aquí al lado izquierdo, cuando los profesores se están preguntando, aquí aparece una gráfica que habla de la evolución del aprendizaje diario en clase. Hay un pico, ¿cierto? Hay unos horarios, ¿cierto? Y hay unos aprendizajes que están aquí como calculados y medidos y aparecen como unos picos altos de aprendizaje y aparecen unos picos bajos. Entonces, en esta conversación de dos profesores, pues un profesor le pregunta, ¿y qué es lo que están haciendo los estudiantes de 10:30 de la mañana a 11 de la mañana, donde el pico es más alto de aprendizaje? Y la otra profesora responde, es la hora del recreo, es la hora del descanso. Y esto pues resulta muy
pues también muy fuerte cuando lo pensamos en la institución educativa, en los niveles de básica primaria y básica secundaria, donde al parecer los estudiantes movilizan mayores aprendizajes es por fuera del aula de clase y no directamente en el aula de clase, o sobre todo en los espacios de encuentro y de descanso con sus estudiantes, incluso de encuentro con sus propios profesores. Y aquí aparece, al lado derecho de sus pantallas, aparece esta imagen donde se habla de la evaluación. Y la evaluación, donde la evaluación se convierte en una etiqueta, en una especie de marca que le atribuimos a los estudiantes, ¿cierto? Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter, Luisa es demasiado tímida, Claudia es demasiado maleducada, solo Javier es normal. Firmado la maestra. Entonces, aquí aparecen las etiquetas que le atribuimos a los estudiantes, clasificándolos, sean por sus defectos, por sus cualidades, por lo que se considera normal o por lo que se considera anormal. Entonces, esta pues es una manera de hacerle crítica a la forma tradicional de la evaluación que por lo general que ha primado en la escuela, pero que también debemos de decir que es posible identificar otras experiencias y otras alternativas. Entonces, esta es la caricatura que la traigo también para esta conversación. Bueno, aquí les voy a pedir que vayamos ya a www.menti.com y digitemos este código. Ahí vamos a dar respuesta a 3 preguntas. Profes, entonces voy a copiar acá en el chat para que lo tenga, lo voy a dejar aquí proyectado, creo que es más fácil también, es www.menti.com y digitan el código 3568-232. Es el código 3568-232. Esto suena como un bingo. El código es 35, para no faltar a la verdad, 68-232. 68-232. Bueno, por acá la profesora María Edilia dice que la caricatura cobra toda su validez en relación con lo manifiesto por Alfonso Reyes en lineamientos curriculares de lengua castellana, cuando dice que las charlas en clases y las horas de recreo deberían ser tenidas en cuenta en la evaluación. Efectivamente, los estudiantes, por lo general y sobre todo, a veces en las aulas de clase, el proceso de aprendizaje es muy limitado, mientras que lo que sucede fuera del aula de clase, en una relación mucho más horizontal, en una conversación mucho más amena, pues resulta ser muy interesante. Este es el código 3568-232. Y voy a dejarlo aquí proyectado para que lo tengan en la pantalla. $35.68.32. Listo. Voy a ir directamente. ¿Me cuentan si ya les dio? Aquí aparece la primera pregunta. ¿Qué es lo que usted tiene en cuenta cuando está diseñando las estrategias evaluativas? ¿Qué de ustedes, profes, es lo que tienen en cuenta cuando están diseñando las estrategias evaluativas? Esa es la primera pregunta. Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos ir viendo los resultados en simultáneo. Aquí le voy a pedir que me lo presente. No, presentar. Ok. Listo. Bueno, aquí ya nos van apareciendo las respuestas que han dado ya tenemos 5 participaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que usted tiene en cuenta cuando está diseñando las estrategias evaluativas? Ustedes como profes, ¿qué es lo que tienen en cuenta? Pues el proceso del estudiante, su participación y su disposición general en clase, que recojan lo que se espera, lo que espera el estudiante al trabajar, al aprender, los objetivos pretendidos por la asignatura.
los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las aptitudes. Que tiene en cuenta otro profe, otra profe, las características del curso, los objetivos de aprendizaje y la integración de diferentes formas de interacción para los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Otro profe, otra profe responde que tanto las herramientas a utilizar como los contenidos a evaluar sean de conocimiento de los estudiantes. Aparece también la eficiencia en su desempeño profesional. Aparecen los contenidos. Aparece pues los conocimientos, el proceso y sobre todo los resultados. Aparece que definir las estrategias y habilidades que requiere desarrollar en el estudiante. Aparece el contexto, una pequeña caracterización del grupo. Interesante, van apareciendo otros elementos a los que los quiero invitar también que los tengamos como en el radar. Aparece también pues, los objetivos propuestos en la asignatura. Esto ha sido también un elemento común. Su disposición y los posibles tipos de aprendizajes. Muy interesante, hay diferentes tipos de aprendizajes. Entonces, eso cómo lo pensamos al momento de la evaluación. Aquí también aparece un profesor y otra profesora, pone las habilidades que se debe tener al momento de desempeñarse profesionalmente. Pues eso es lo que tiene en cuenta al momento de hacer la evaluación. Tener en cuenta también la diversidad de estudiantes y lenguajes que puedan vincular diferentes habilidades. Otro profesor, otra profesora responde, antes que nada debo saber las diferencias entre los estudiantes, lo cual se trabaja desde una rúbrica con la cual se elabora la evaluación del material que se les entrega a los estudiantes previamente. Interesante, aquí aparece el tema también de cómo trabajar con diferentes tipos de aprendizajes, con diferentes estudiantes, y aquí aparece el asunto de las rúbricas, ¿cierto? Que es un asunto en el que también quiero mencionarles algo más adelante, pero interesante lo que va apareciendo. Aparece también otra respuesta que tiene que ver con los contenidos desarrollados, las condiciones particulares del curso, y finalmente aparecen las capacidades que debe desarrollar el estudiante como producto del curso. Bueno, aquí tenemos entonces, ya tenemos una otra respuesta que reúna lo más importante, no todo el curso, y lo que en efecto enseñé y abordé. Aquí vamos teniendo ya otra participación, que es, hay ocasiones en las que se planean evaluaciones individuales para cada estudiante. Bueno, interesantes, profes, yo creo que aquí aparecen asuntos que tienen que ver qué es lo que ustedes tienen en cuenta cuando están diseñando las estrategias evaluativas, pues aparecen los objetivos que se traza la asignatura, los objetivos del curso, también el tema de los diferentes tipos de aprendizaje, el contexto, que efectivamente en la evaluación se puedan valorar las competencias, aquí se habla de competencias, habilidades, otros que también hablan de actitudes y aptitudes, ¿cierto? También se habla de poder entonces evaluar los contenidos, que efectivamente sea una evaluación que permita también hacer una evaluación en términos del posible desempeño profesional que tendrá ese estudiante en el medio. También tener en cuenta las herramientas que se van a utilizar y que esas herramientas sean conocidas por los estudiantes, que también se tengan en cuenta las características de los cursos. Me parece interesante que aparecen asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de las rúbricas o algunas herramientas o instrumentos para la evaluación. También aparece el tema, como les decía, de la diversidad de aprendizajes y cómo aparece no solo la evaluación individual, sino también la evaluación colectiva. Una cosa que me llama la atención en lo que ahora se ha manifestado, y aquí procesos de autoevaluación y coevaluación, muy interesante también cómo tener en cuenta estos procesos, y aquí quería hacerles una pregunta a ustedes, profes, frente a esto. Una cosa que me llama la atención en este primer abordaje es que cuando les pregunto, y yo también esa pregunta me la hice a mí misma, cuando estamos diseñando, cuando estamos imaginando, cuando estamos creando las estrategias evaluativas, ¿qué tenemos en cuenta? Y una cosa que me llama la atención es que siempre estamos hablando del estudiante, de los procesos de aprendizaje, de la diversidad de estilos y de ritmos de aprendizaje, y la pregunta que yo les quiero hacer ahora, en esto tenemos en cuenta al estudiante.
O sea, al estudiante lo estamos involucrando en la evaluación, no solo como el que la va a desarrollar, sino el que participa también en la definición misma de las estrategias evaluativas, ¿cierto? Ahí les dejo la inquietud frente a ese asunto que tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Entonces, ahí aparece ese primer asunto. Bueno, vamos ahora, les voy a pedir, profes, que, perfecto, ya debe estar habilitada para dar respuesta a la segunda, y la segunda pregunta tiene que ver con qué factores o elementos tienen en cuenta ustedes, profes, al momento de elegir las estrategias evaluativas para la asignatura. ¿Qué factores o elementos? Es con el mismo código. Creo que no tienen que salirse. Profes, el código es el mismo, es www.menti.com y el código es 3568-232. Pero solo deja una opción, ¿cierto? Son tres entradas que permiten. No, pero en la segunda pregunta es solo de una opción la escogencia. Ah, sí. Estamos en esta pregunta. Estamos en la segunda pregunta. La primera era como abierta. Esta segunda es de que les permite tres entradas. Y la tercera es la que es por opciones. Entonces aquí ya tenemos tres participaciones. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Profes, confirmo si me están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Aquí tenemos entonces que aparecen pues recursos tecnológicos, criterios cualitativos, perfil del estudiante, aportes y argumentos, contenidos abordados. Aparece el tema de los objetivos de aprendizaje, aparece el tema de aportes y argumentos, globalidad, aparece la evaluación, aparece lo sumativo, también como un asunto que aquí se está planteando, aparece si la evaluación es individual o grupal, aparece también el perfil del estudiante, las interacciones en clase, la claridad. Ya tenemos 7 participaciones, para que ustedes van viendo cómo. Esta está muy conectada con la anterior, pero aquí ya les digo que me enumeren 3 factores, elementos que tienen en cuenta al momento de elegir las estrategias evaluativas. ¿Qué es lo que a ustedes les define? Como que les sugiere que esta es la estrategia evaluativa por la que debo optar específicamente para la asignatura que está bajo mi responsabilidad. Tenemos 9 participaciones. Aquí va apareciendo las interacciones, los objetivos, el nivel del estudiante. Aquí aparece en varias cosas, aparecen contenidos, aparecen objetivos del curso, objetivos de aprendizaje, aparecen los perfiles, aparecen criterios claros que yo vincularía a criterios cualitativos, aparecen los argumentos, aparece la evaluación sumativa, aparece la agilidad, aparece la claridad. Perfecto. Aquí vamos teniendo varios elementos para esto. Bueno, ya vamos teniendo 10 participaciones. Un poco para mirar que como en la anterior, pues aparece como un elemento recurrente el tema de los objetivos, los contenidos, aparece el tema de los criterios, que es un elemento nuevo con respecto a lo anterior, es qué factores, elementos tienen en cuenta al momento de elegir la estrategia evaluativa, y aparecen también el tema de los criterios, que los criterios sean cualitativos o que los criterios sean claros, cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para la evaluación, si la evaluación va a ser grupal o individual, que esto esté en correspondencia con los objetivos del curso, con los objetivos de aprendizaje, que pueda tener en cuenta también los recursos tecnológicos y que tenga en cuenta también el perfil del estudiante. Entonces aquí aparecen como elementos generales. Bueno, profe, yo le voy a proponer que sigamos
porque aquí tenemos muchas cosas de las que seguir hablando. Yo aquí les quiero compartir un ejercicio que hice a propósito como de esta sesión de hoy de lunes de currículo. Una es que ustedes la semana pasada recibieron un formato para reconocer experiencias evaluativas implementadas por los profes en la escuela. Me respondieron algunos profes. Es interesante porque de ahí creo que hay información muy valiosa y la idea es, profes, es que si alguno de ustedes no tuvo tiempo de mandármelo y me lo puede mandar esta semana, creo que esa información sigue siendo igualmente muy valiosa. Y de las experiencias que me compartieron, voy a compartir algunos de esos materiales que me enviaron los profes para mostrarles a ustedes alternativas también en la evaluación. Y esta otra que hice fue hacer una revisión de los programas de las asignaturas de bibliotecología y archivística en el semestre de 2019-2. Entonces, revisamos todas las asignaturas en los programas de estudio y específicamente revisamos en la evaluación que estaban nombrando, ¿cierto? Cuáles eran las estrategias evaluativas implementadas por los docentes en el programa de archivística y bibliotecología en el semestre académico 2019-2. Esto es importante tenerlo en cuenta, aunque me imagino que obviamente muchas de estas cosas o varias de estas cosas cambiaron porque pues nos llegó la contingencia y eso hizo que muchas cosas también cambiaran. Pero en esencia decidí permanecer como en esta primera revisión porque es el soporte documental con el que contábamos y me pareció muy interesante el ejercicio por las cosas que les quiero mostrar. Aquí aparece en azul está marcada como la consolidación de las estrategias. Se identificaron alrededor de 18 estrategias evaluativas que van desde trabajos escritos, talleres, exposiciones, presentaciones orales, conversaciones y demás, exámenes, seguimiento, reportes de campo, anteproyectos, proyectos, mapas conceptuales, informes de lectura o reseñas de libros, ensayos, artículos, líneas del tiempo, portafolios dossier, protocolos, relatorías, videos postcat, estudios de caso, infografías, coevaluación y autoevaluación. Y aquí aparecen entonces en azul el consolidado para los dos programas, en gris para el programa de archivística y en amarillo para el programa de bibliotecología. Entonces, con esto es mostrarles que, sin duda, los trabajos escritos es la estrategia evaluativa más exitosa que tiene en nuestros dos programas, ¿cierto? Y al parecer hay una preferencia en el programa de archivística y menos en el programa de bibliotecología. Pese a que están en el primer lugar, pues la concentración que tienen archivística es mucho mayor. Esto permite hacer comparaciones y quizás indagar un poco por las diferencias. Pero esto es interesante, mirar entonces cómo de las estrategias que nosotros contabilizamos a partir de esta revisión, pues encontramos 55 asignaturas en las que el trabajo escrito es el que aparece como una de las estrategias evaluativas y aparece en archivística 33 veces y en bibliotecología aparece 22 veces. Pero cuando hablamos de los talleres, si bien el consolidado es de 53, nos damos cuenta que en bibliotecología al parecer hay una preferencia por los talleres que pueden ser individuales, la mayoría son grupales y menos en archivística. Entonces eso me parece interesante también como para la conversación del día de hoy. Luego siguen las exposiciones. Las exposiciones pueden ser exposiciones, conversatorios, asambleas, paneles, bueno. Entonces aquí tenemos este consolidado. Estas exposiciones, por ejemplo, son más preferidas en archivística y menos en bibliotecología, ¿cierto? Aquí aparece como esa relación que es interesante. Luego vienen los exámenes están en cuarto lugar, los exámenes sean parciales o finales, o también los exámenes o los test que algunos profesores enunciaban, por ejemplo, en sus programas de curso, como unos test iniciales, como unos test de acercamiento, un poco para hacer diagnóstico de los saberes previos que puedan tener los estudiantes cuando llegan a una asignatura. Aparece en cuarto lugar los exámenes y se prefiere, y digamos, están como empatados en bibliotecología y archivística. Luego les vienen las actividades de seguimiento, participación. Resulta que pues esta está en el quinto lugar. Los profesores le atribuyen un lugar pues más o menos importante al seguimiento, a la participación de los estudiantes en los cursos y la encontramos más en archivística y pues menos en bibliotecología.
Luego vienen los reportes de campo, visitas de campo, y nos damos cuenta que los reportes de campo tienen mucho más peso en bibliotecología y menos en archivística. Esto es algo que llama la atención también, porque sabemos que hay asignaturas donde los estudiantes tienen que hacer visitas a diferentes unidades de información y al parecer pues esto tiene más peso en unas asignaturas que en otras, pero al parecer tiene más peso en el programa de bibliotecología que en el de archivística. Luego viene el tema de la presentación. Bueno, cuando yo ponía trabajos escritos era porque era una categoría muy amplia. Y porque trabajo escrito puede ser muchas cosas, pero cuando los profesores no lo enunciaban de manera muy clara, pues yo lo dejaba en trabajo escrito, pero a veces, por ejemplo, si un profesor enunciaba la presentación de un anteproyecto, por ejemplo, cuando se trata de las asignaturas de investigación, ¿cierto? La presentación del anteproyecto, del proyecto de investigación, eso, si bien es un trabajo escrito, yo ya lo ubicaba específicamente ahí porque ya había sido declarado explícitamente. Entonces, en el tema de los proyectos o los anteproyectos, aparece un consolidado de 19, aparece más en archivística y menos en bibliotecología, por ejemplo. También los mapas conceptuales, aquí empieza a aparecer el tema, por ejemplo, de otro tipo de estrategias evaluativas que recurran al pensamiento gráfico, a un pensamiento que pueda ordenar y presentar mejor las ideas, y aquí aparece que se usa más en archivística y menos en bibliotecología. Aparecen los informes de lectura, se usa más en bibliotecología y menos en archivística. Aparecen los ensayos y digamos que están más o menos empatados los ensayos y los artículos. Las líneas del tiempo aparecen como igual en bibliotecología y archivística. Los dossier también están como equilibrados, protocolos y relatorías, y aquí aparecen pues en menor cantidad. Los videos o los podcasts, pues esto sin duda sí son asuntos que no aparecen mucho en las como estrategias evaluativas de los cursos, solo aparece en algunas asignaturas de archivística y de bibliotecología. Los estudios de caso y finalmente lo que tiene que ver con las infografías, realmente la declaración del uso de las infografías como parte de las estrategias evaluativas solo se enuncia en una asignatura, y lo mismo pasa con la coevaluación y la autoevaluación. Este mapa se los quiero dejar porque me parece interesante cómo podemos tener una mirada de nuestras propias prácticas evaluativas y cómo esto nos puede mostrar afinidades, pero también diferencias por programas, y cómo también este mapa se puede transformar para el próximo semestre, cómo podemos darle lugar a otro tipo de estrategias donde lo textual, donde lo escrito, más que lo textual, donde lo escrito no tenga tanta prevalencia, sino que podamos darle, ¿por qué no?, lugar a otro tipo de lenguajes y a otro tipo de formatos. Entonces, bueno, y como para terminar esta primera parte, es que escuchemos las voces de nuestros propios estudiantes. Yo aquí les quiero compartir este Padlet para que podamos mirar. Voy a dejar aquí de presentar para que podamos mirar qué es lo que están viendo nuestros estudiantes. Profe, les voy a compartir esto bueno, permítame, profe, un momentico. Yo estoy viendo por acá quiénes están. Bueno, porque creo que no vamos a poder hacer el ejercicio completo. Perfecto, entonces voy a poner aquí. Bueno. Permítanme, profes, por acá. Les voy a compartir la pantalla, pero estoy viendo que el ejercicio no vamos a tener tiempo de hacerlo. Igual se los voy a compartir a ustedes. Esta es una estrategia que les quería compartir del uso de pizarras interactivas. En este caso, profes, están viendo mi pantalla, y especialmente acá lo que hice fue también tener en cuenta la evaluación que hicieron los estudiantes de este semestre que acaba de pasar, donde tomé en cuenta como dos elementos. Uno, que son pues cuáles son las experiencias de los estudiantes en el semestre 2019-2, sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria, y cuáles fueron las principales recomendaciones que nos están haciendo los estudiantes para este nuevo semestre. Pero este ejercicio siento que tiene mucho más valor si también podemos aquí
agregar nuestras propias experiencias de este semestre y cuáles serían las recomendaciones que nosotros hacemos para el nuevo semestre. O sea, yo quisiera que este fuera como un mapa en el que podamos no solo contar con las voces de los estudiantes, sino también con las voces de nuestras propias voces. Aquí tomé algunos de los testimonios de ese instrumento que se aplicó hace ya casi que estuvo por 2 o 3 semanas, Camilo, ¿cierto?, en las redes sociales, se les mandó a los estudiantes por correo electrónico y por lo que tengo entendido casi que lograron responder alrededor de 110 estudiantes, tanto de bibliotecología como de archivística. No sé, Camilo, si me puedas confirmar. Yo de ahí tomé estos testimonios, ¿cierto? Tomé algunos, un poco para recrear también lo que ellos están pensando sobre lo que ellos valoran sobre lo que pasó, ¿cierto? Entonces, yo hice una pequeña tematización de estas primeras experiencias y de las recomendaciones. Yo les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan ver, solo que ya ahorita por tiempo, pues no tenemos tiempo de hacer este ejercicio que me estaba planteando. Profesora. Dale, Camilo. Sí, claro, respondo a su pregunta con que arrancamos respuestas el 13 de agosto y cerramos el día, permítanme un 31 de segundito, agosto. finalmente la última que tuvimos fue el 31 de agosto. Tuvimos, sí, 3 semanas Exactamente. recogiendo respuestas por parte de los muchachos, incluso, sí, las 3 semanas, está bien así. Y fueron como 110 respuestas, ¿cierto, Camilo? 110, 112. Finalmente tenemos 108 respuestas, querida profe. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Es como para decirles de dónde tomé esta información. Yo también estuve revisando como los resultados que arrojó la aplicación de este instrumento e hice una breve tematización sobre estos 2 asuntos. Y aquí aparecían cosas que quedan como modo de inventario, pero que igual nos hacen un llamado, igual hay comentarios muy positivos de valorar el esfuerzo, de agradecimiento de los estudiantes hacia los profesores y también algunas críticas y algunos cuestionamientos. Ustedes saben que pues cuando los estudiantes también se les da la oportunidad, pues efectivamente quienes resaltan asuntos que no son tan chéveres y hay quienes pues también resaltan los asuntos chéveres y significativos. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, donde no se renegociaron las actividades evaluativas, pese a que se estaba en una situación de total anormalidad, ¿cierto? Frente a la situación misma por la declaración de emergencia sanitaria, pues también las dificultades para la virtualidad, por la que muchos estudiantes pues también hicieron alusión a ello. Ellos mencionan que hubo asignaturas que no se hicieron como realmente cambios. Ellos sienten que pasaron de la presencialidad a la virtualidad, pero realmente cambió, es que ya la interacción era a través de la pantalla. Otros afirman que las tareas se hicieron por hacerlas. Algunos estudiantes mencionan que no entendían los temas, que se enredaron, ¿cierto? Entonces, hay que incluso un estudiante frente a los 108 que respondieron, pero no deja de ser importante tenerlo presente, donde dice que no aprendió, que él o ella siente que no aprendió en el semestre, otros que hablan de porcentajes muy altos en las actividades que se sugirieron, y eso pues generaba mucha más presión. Otros hablan de exceso de actividades evaluativas, otros hablan de una comunicación asertiva y permanente con el profesor y que eso obviamente también facilitó el proceso de aprendizaje e hizo también mucho más ameno el proceso de evaluación, pues también los agradecimientos. Este estudiante es el que yo les decía, que el aprendizaje dice que fue totalmente nulo, no comprendía absolutamente nada, pues esas son cosas que a uno le llaman la atención y uno no puede perderlas de vista, aunque no sean las más comunes. Otros mencionan que esto permitió ahorrar tiempo y desarrollar otras actividades. Otros dicen que es aprender o no aprender, esa es la cuestión, ¿cierto? Como en estos nuevos escenarios, cómo aprendemos y cómo podemos aprovechar estos escenarios. Otros mencionaban la necesidad de diversificar las metodologías y esto se lee como diversificar las estrategias didácticas para pensarlas en la virtualidad. Otros mencionan pues efectivamente la comunicación asertiva como un elemento muy valioso, los esfuerzos que realizaron para no rendirse, para no claudicar, para no renunciar. Los temas, algunos mencionan que algunos temas fueron desarrollados sin mayor profundidad, dicen que aunque se abordaron todos los temas no se abordaron con mucha profundidad. Otros mencionan que se superaron las dificultades, que se valora mucho el esfuerzo realizado por los profesores. Algunos dicen que no se aprende lo mismo y quedan vacíos, no estaba aprendiendo nada. Yo dejé estos testimonios los dejé entre comillas porque son
como códigos abiertos, son directamente las palabras usadas por los estudiantes, y la valoración del esfuerzo realizado por los docentes. Eso como en términos de las experiencias, hay de todo tipo, pero sí me llama la atención en términos del aprendizaje y cómo algunos estudiantes mencionan que sienten que quedaron muchos vacíos y que sienten que el aprendizaje no transcurre de la misma manera. ¿Qué recomiendan? Recomiendan varias cosas: formación y capacitación a los docentes en temas no solo de tecnologías, sino también para incorporar otro tipo de estrategias didácticas y también evaluativas, replantear las metodologías, poder aprovechar otras herramientas. Hay quienes dicen acá, un estudiante dice que el WhatsApp fue muy interesante y que le permitió a ellos sentirse cercano a la docente o al docente. También poner la cámara en clase, o sea, sentirse como cercanos. Mayor interacción entre docentes y estudiantes. Dice, no solo utilizar el audio, tener una conexión más amena e interactiva entre docentes y estudiantes, repensar las estrategias de evaluación, equilibrar las actividades evaluativas en términos de valorar también la carga que tienen los estudiantes cuando se matriculan. Aparece nuevamente formación y capacitación, la mejor planificación también de las asignaturas, replanteamiento de metodologías y estrategias. Bueno, miren que ahí aparece de manera recurrente formación, adaptación de la evaluación al contexto de la virtualidad, organización de tiempos, mejorar su distribución y su uso. También ellos mencionan eso, sobre todo en las clases, pues formación y capacitación, como les digo, no solo en tips, sino en diferentes estrategias didácticas y en diferentes como recursos y estrategias evaluativas, diversificación de los recursos didácticos, eso aparece bastante, también que se pueda valorar las responsabilidades académicas, la diversificación, la adecuación y ajuste de los contenidos y la diversificación de los recursos didácticos. Entonces, profe, yo les comparto este Padlet para que puedan no solo leer lo que los estudiantes escribieron, sino para que ustedes puedan agregar sus propias experiencias y sus recomendaciones. Sería muy interesante y creo que esto nos sería muy útil también para el próximo lunes, en el que la jefatura y la dirección pues van a tener con nosotros una conversación a propósito de los resultados que arrojó la aplicación de este instrumento con estudiantes, y me parece muy interesante que también esté la voz de nuestros profesores. Entonces, profes, ese era como un ejercicio como inicial. Bueno, aquí como con el propósito ya de entrar en materia, no sé si hasta ahora habrá algún comentario, yo no estoy viendo el chat en este momento, pero no sé si habrá algún comentario, sobre todo teniendo en cuenta lo que les presenté frente a las estrategias evaluativas y esto que mencionaron los estudiantes del semestre que acaba de pasar. No sé si tienen algún comentario frente a eso como inicial para continuar, porque resulta muy provocador de todos modos. Yo sí tenía un comentario y es que me llamó la atención el que no fueron autocríticos. Es decir, parte de las dificultades que hubo el semestre, sobre todo en la evaluativa, es que ellos haberse demorado tanto en levantar la normalidad, concentró la evaluación casi en un mes y me llamó la atención. Lo digo porque en mis cursos yo fui muy directo con ellos, porque aunque se reevaluaron trabajos y todo, pues no se podía quitar todo. Y yo creo que ahí también falta eso, es decir, esperamos que este semestre pues, no haya normalidad académica y la evaluación sea más progresiva, pues la calificación y todo eso. Pero no vi ningún comentario que ellos se autocriticaran que ellos mismos por las circunstancias, por ser reacios a lo que pasó y por lo que venía el semestre, ellos mismos llevaron a una situación que al final fue perjudicial para ellos, pero no fueron como muy autocríticos en lo que vi. Gracias, Alejandro. Yo creo que ahí el llamado que haces es efectivamente, yo creo que esto es valorarlo como a beneficio de inventario. Ahí hay elementos muy valiosos, llamados que nos están haciendo los estudiantes, y coincido contigo, uno puede sentir ahí que falta más autocrítica frente también al lugar, al rol que ellos ocuparon frente a este propio proceso, pero creo que también como la invitación, a partir como el ejercicio que les estoy proponiendo el día de hoy, es poder hacer esa lectura en términos de lo que a nosotros también nos dice, no solo por la coyuntura misma que nos introdujo la emergencia sanitaria, sino también frente a eso, cómo nosotros estamos asumiendo los cursos, y en este caso, cómo nosotros estamos valorando o
potenciando, diseñando, orientando las propias estrategias evaluativas. Yo creo que hay elementos valiosos sin desconocer eso que tú estás mencionando, que significa también la autocrítica frente a la situación que se desató por esa situación de anormalidad y que luego hizo que se concentrara la evaluación solo ya pues prácticamente en las últimas semanas del semestre académico. Entonces, bueno, profes, voy a seguir entonces en la presentación y voy a entrar a un momento que, como les decía, es el momento de conceptualización. Es un momento como para abordar algunos elementos como generales de la evaluación educativa también en el currículo, que es ahí donde yo quiero que también podamos instalar esta conversación y que ya se las planteaba un poco al inicio, ¿cierto? Esa relación entre currículo, didáctica y evaluación, ¿cierto? Entonces aquí pues una relación en esta intersección que tiene que ver con el currículo, determina, incide el proceso docente, el proceso educativo docente, es decir, orienta el proceso de enseñanza y sus múltiples dimensiones. Y aquí estamos tomando pues una de las definiciones de González y Álvarez de Sayas. Ellos han venido trabajando bastante el tema de la didáctica. Ya ellos aluden a la didáctica pues como una ciencia que está específicamente concentrada en el proceso educativo docente. Y en el proceso educativo docente se tiene en cuenta el objetivo, se tiene en cuenta el problema, se tiene en cuenta también los medios, los recursos, ¿cierto? Que es muy importante, y se tiene en cuenta también la evaluación. Entonces aquí aparece el currículo como aquel que determina e incide ese proceso educativo docente. En cuanto a la relación de la didáctica con la evaluación, pues la didáctica tiene en cuenta la evaluación como parte sustancial del proceso educativo docente. Lo tiene ahí como un asunto central, como un asunto muy importante que tiene que ver con el proceso de enseñanza y que por lo tanto involucra el proceso de aprendizaje. Pero también, y aquí es un asunto importante porque no solo tiene que ver con el proceso educativo docente, sino que también el currículo orienta la evaluación como proceso de valoración y como práctica educativa. Y aquí esto me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que nosotros estamos planteando para el proyecto de innovación curricular. Si se acepta que la evaluación es uno de los elementos curriculares claves, que es la piedra angular en la que descansa la credibilidad de la reforma, de la transformación o de la innovación, los profesores tienen que tener el respaldo legal y administrativo suficiente para practicarla de otro modo, y deben tener la oportunidad de expresarla por otros medios descriptivos, un informe, por ejemplo, que no solo sean las notas. Por eso hace falta elaborar nuevos criterios, procedimientos y recursos que actúen de un modo coherente con el discurso, como debe suceder con los nuevos planteamientos que están surgiendo, si se quiere hacer creíble, y diría yo coherente, consistente en la nueva narrativa en la que se expresan. Y esto lo tomo de uno de los documentos que yo les recomendé que leyeran, de Juan Manuel Álvarez Méndez, que está en el libro de José Jimeno Sacristán, que habla precisamente de la evaluación en el currículo. Y esto me parece interesante cuando la profesora María Teresa Arbeláez decía, bueno, y entonces que cuando nosotros proponemos otras cosas, los estudiantes siguen estando muy resistentes. Yo creo que tenemos que agenciar precisamente no solo un nuevo discurso, sino también una nueva estructura, una nueva, no solo narrativa, sino unas nuevas acciones, y poder sensibilizar a todos los actores frente a ello. Entonces aquí hay como una primera recogida frente a esa relación entonces que tiene currículo, didáctica y evaluación. Aquí pues hay un asunto del currículo que tomo precisamente de José Jimeno Sacristán, que tiene que ver con que el currículo se nos presenta como una invención reguladora del contenido y de las prácticas implicadas en los procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Es decir, que se comporta como un instrumento que tiene la capacidad de estructurar la escolarización, la vida de los centros educativos y las prácticas pedagógicas, pues dispone, transmite e impone reglas, normas y un orden que es determinante. Ese instrumento y su potencialidad, es decir, el currículo, se muestran en usos y hábitos, en el funcionamiento de la organización escolar, en la distribución del tiempo, en la especialización del profesorado y muy fundamentalmente en el orden del aprendizaje. Y es acá cuando quiero mencionar cosas que también resalta precisamente José Jimeno Sacristán, y él dice que hay unas dimensiones o aspectos estructurales del currículo, y precisamente en esta definición uno puede darse cuenta que claro, que el currículo selecciona, ordena y distribuye
lo que se considera fundamental a ser enseñado en las instituciones educativas, en este caso, no solo en la universidad, sino en los programas académicos. Entonces hay una elección disciplinar. Entonces él dice que es importante, efectivamente desde el currículo, en esas dimensiones aparecen asuntos que tienen que ver con las temporalidades, por ejemplo. Entonces, frente a las acotaciones del tiempo, como lo menciona el profesor José Jimeno Sacristán, él dice, el tema de definir, por ejemplo, los años o los cursos de la escolaridad secuenciados, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de semestres, ahí estamos definiendo una estructura temporal, pero que a su vez también determina, claro que sí, contenidos que se van a ver en esos semestres, incluso hasta los horarios. Nosotros partimos de la idea que las asignaturas tienen una duración de 2 horas. ¿Eso bajo qué criterio está determinado, cierto? Así funciona la universidad, pero eso también involucra el currículo. ¿Cuáles son las concepciones del tiempo que se tienen? Con respecto ya, no solo frente al tiempo, sino también frente a la delimitación y organización del proceso de aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, el profesor menciona que es importante, por ejemplo, acotar qué es lo que se puede y debe aprender un estudiante. ¿Cuál es la organización disciplinar u otras para clasificar los contenidos? ¿Cierto? Ahí aparece esa organización disciplinar. ¿Cómo nosotros, cuál es el orden de la secuencia de los contenidos? Entonces nosotros, por ejemplo, no solo cómo lo ordenamos, sino también cómo lo distribuimos. Entonces vamos a distribuirlo como sea, no solo por semestres, sino que vamos a definir una estructura curricular que está por núcleos, que está por ejes, que está por campos, ¿cierto? ¿Y qué sentido tiene eso con la perspectiva disciplinar y con la perspectiva epistemológica? ¿Cuál es, por ejemplo, el tema de los itinerarios de progresión en los contenidos y en el tiempo? Entonces definimos que hay una asignatura 1, 2 y 3, que esperamos que pase en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está efectivamente esa progresión en el logro de los aprendizajes? ¿Cuáles son las opciones también y las apuestas epistémicas acerca del conocimiento disciplinar? Y eso incide también en la organización disciplinar. ¿Cuáles son los sistemas y los mecanismos de evaluación del aprendizaje? Entonces, con esta definición de currículo que nos plantea José Jimeno Sacristán, pues me parece muy interesante por la manera como la vincula también con el tema de la evaluación. Entonces aquí tenemos un primer acercamiento a esto que me parece central y que no quería perder de vista, sobre todo por la conversación en la que nos encontramos, no solo el día de hoy, sino la que está rodeando esta iniciativa de lunes de currículo. Bueno, aquí aparecen pues algunos orígenes del concepto. Pues el concepto de evaluación realmente no es un concepto inherente propiamente al campo de la pedagogía y al de la educación. Es un concepto que llega relativamente tardía. De manera tardía podemos estar diciendo que la evaluación y sobre todo el uso de los test empieza a llegar hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo porque si bien se hablaba de los exámenes antes en la educación, pues empieza a introducirse a partir de estos siglos, cuando se empieza a trabajar el tema cuando aparece todo el tema del proceso de industrialización en Estados Unidos, en el Reino Unido, sobre todo con la revolución industrial y particularmente con los conceptos desarrollados por Taylor en 1911 relativos al manejo científico del trabajo. Y ahí aparecen asuntos que involucran el tema de las exigencias de la eficiencia en el capital, de tiempos y movimientos frente a la productividad. Y eso empieza a calar y empieza a llegar a la institución escolar o a la institución educativa. Luego, este asunto tiene mucha incidencia en el campo de la psicología científica y en el desarrollo de los test de la inteligencia. Entonces, desde la psicología, la teoría de los test empieza a invadir poco a poco el espacio no solo de las organizaciones sociales, sino también de las organizaciones escolares en términos de la medición de la inteligencia de los estudiantes frente a cierto tipo de actividades y demás. Esto tiene pues algunas implicaciones, entonces se empieza a asumir la evaluación como un mecanismo de control y entonces de alguna manera esta incorporación empieza entonces a introducir la idea de la medición de las conductas aprendidas por un sujeto en el sistema educativo y que tiene como objeto directo de alguna manera desplazar la práctica del examen por prácticas de corte más científico, que a eso se le va a llamar evaluación, porque al estar acompañada de estos test
de estas pruebas estandarizadas, de estas pruebas con indicadores, pues de alguna manera se le atribuye esa cualidad más científica a la evaluación y tiene mucho peso en la escuela durante el siglo XX. Sin embargo, pues esto también, bueno, yo quería ver este video, pero el tiempo no nos va a dar. Yo les voy a dejar les voy a mandar este enlace. Yo voy a abrir una carpeta en Drive para compartirles como el material, y es que quería invitarlos a ver una parte de este video documental que se llama La Educación Prohibida. Creo que algunos de ustedes lo han visto. Es un video documental, es una película documental que fue lanzada en agosto de 2012 y hace pues una crítica muy fuerte a la educación, y especialmente pues uno de los asuntos que más aparece es el tema de la evaluación. Entonces lo voy a dejar, les voy a mandar el enlace por correo para que le puedan dar una ojeada a este y a otros documentales sobre educación, pero este me parece especialmente muy interesante. Con respecto entonces a todo esto que veníamos como esto que hemos estado conversando en la tarde de hoy, pues aparecen como unos mitos atribuidos a la evaluación, ¿cierto? Que tiene que ver también con estos orígenes, por la manera como se inserta la idea de la evaluación y de los test en la práctica docente y obviamente en las mismas organizaciones e instituciones educativas. Y esto lo tomo de la profesora Fabiola Cabra, de la Universidad Javeriana, que viene trabajando bastante el tema de la evaluación, y me gusta cuando ella habla de estos mitos. Entonces aparecen varios. Uno, como el evaluador, como el experto capaz de formular indicadores. Esa idea del evaluador como el experto y por lo general ajeno a las instituciones. El formato como el instrumento por excelencia para contabilizar los desempeños. Y en esto aparece la tiranía del formato. El fantasma de la objetividad y las pretensiones de neutralidad. Aquí aparece esa pregunta entonces, ¿qué tan objetivo o subjetiva es la evaluación? Y cómo nosotros pretendemos que sea neutral, y qué significa hablar de la neutralidad en la evaluación. Los informes cuantitativos, como el relato de lo que se hizo, de lo que se logró y de lo que falta, pues aquí prima esta idea de lo cuantitativo como el relato fundamental alrededor del cual nosotros hacemos la evaluación no solo de los aprendizajes, sino también incluso la evaluación de los programas y de las instituciones. Y esto podría ser un asunto que podemos trasladar no solo de la evaluación de los aprendizajes, sino la evaluación de los programas y de las instituciones. La prevalencia del indicador como la única forma para medir el desempeño, lo que reduce la complejidad del fenómeno objeto de evaluación, pues cuando nosotros hablamos de aprendizaje nos interesa únicamente el desempeño, lo que podemos observar, pero que hay otras cosas que van más allá de lo que podemos observar y que quizás están inhibidas por una situación de evaluación que está mediada por la ansiedad, por el miedo y por otro tipo de situaciones que por lo general no se hacen expresas, pero que están ahí. La función clasificadora y calificadora de los desempeños entre sobresalientes y no sobresalientes, entre exitosos y fracasados, etcétera, etcétera, y las competencias. Y aquí quería pues mencionar como dos perspectivas de la evaluación, de la educación, pues una educación que podríamos decir que está orientada más al crecimiento económico, básicamente muy preocupada por la inserción en el mercado laboral, esa como su principal inquietud, y una educación para el fortalecimiento de la democracia, el cultivo de la humanidad y el florecimiento del humano. Pues aquí como dos perspectivas que aparentemente están en tensión, pero que podríamos también mirar de manera complementaria, porque con esta perspectiva de la educación para el fortalecimiento de la democracia, no se quiere decir que se desconoce la idea de la educación para el crecimiento económico, en términos de decir es que cómo nosotros logramos vincular una educación para el fortalecimiento de la democracia, donde es importante fortalecer también la dimensión laboral de los sujetos, ¿cierto? Pero en una perspectiva más integral, más multidimensional, no solo la laboral, sino mucho más multidimensional, más desde la perspectiva de las capacidades. Y aquí pues vuelvo a traer la caricatura. Aquí aparece Quino con Mafalda y sus amigos y amigas. Entonces aquí aparece, hola, ¿qué les pasa a todos? Y la cara que tienen los estudiantes, bueno, no es precisamente la más feliz, y es que dice que dentro de una semana empiezan los exámenes, y eso genera terror, tensión, miedo y ansiedad en los estudiantes. Y las caras que hacen los estudiantes cuando dicen lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán prueba escrita. Entonces aquí aparece el tema de las emociones vinculadas a la evaluación. Bueno, aquí sigue apareciendo Quino. Pues Quino tiene muchas caricaturas que tienen que ver con la escuela,
Igual les comparto el enlace para que lo puedan ver. Bueno, en esta perspectiva entonces de que cuando nosotros también estamos hablando de la educación, desde sus diferentes perspectivas, también cada una de esas perspectivas de la educación llevan consigo o traen implícitas y explícitas unas concepciones y unas prácticas mismas de la evaluación. Cuando hablamos de la educación en esa perspectiva de inserción en el mercado laboral exclusivamente, desconociendo otras dimensiones fundamentales del desarrollo humano, podríamos estar diciendo que es una educación que está más orientada a la fabricación de jerarquías. Y esto lo tomo bastante de conceptos que trabajan, por ejemplo, autores como Carlos Escliar, Jorge La Rosa, por ejemplo. Entonces, en esta perspectiva aparecen asuntos de la evaluación donde básicamente se plantea la existencia de unos procesos de clasificación, selección y exclusión. Predomina la estandarización, la normalización. La prueba pasa a ser el medio a convertirse casi que en el fin en sí mismo. O sea, ya la prueba no es el medio, sino que es el fin. Y preparamos incluso a los estudiantes para que pasen las pruebas, no para que aprendan. Y eso pasa en algunas instituciones, está focalizado en los productos o resultados. El estudiante es interrogado por el profesor a partir del examen y el profesor es el único responsable de la evaluación. Y aquí aparece también, esta caricatura de Calvin y Hobbes, me parece sumamente interesante y ahí se las voy a dejar, profes, porque es un dilema al que se enfrenta Calvin frente al tema de, ¿será entonces que hago o no trampa en el examen? Bueno, y esta idea de la evaluación es una evaluación que la vinculamos a una educación más orientada al fortalecimiento de la democracia, más al cultivo de lo humano, más al desarrollo humano. Y aquí entonces se habla entonces de la existencia de procesos que están más orientados a la comprensión y el mejoramiento del aprendizaje, predomina la individualización a partir del diálogo interactivo, el estudiante participa en la evaluación de manera activa, está focalizado tanto en los procesos como en los resultados o en los productos. La evaluación es continua y permanente y fomenta la autoevaluación y la coevaluación. Y yo creo que aquí aparecen elementos frente a los cuales es muy importante mencionar que en esta perspectiva la confianza, el respeto y la responsabilidad compartida son fundamentales. Partir de la idea de que, por ejemplo, cómo nosotros logramos no solo que los estudiantes se familiaricen con otras prácticas evaluativas, sino que asuman una posición como el llamado que nos hacía Alejandro, a que los estudiantes asuman una posición mucho más crítica con respecto a sí mismos y a sus propios procesos. Y yo creo que eso se logra a partir también de fortalecer estas estrategias evaluativas muy de la mano de la autoevaluación y de la coevaluación, pero sobre todo de la autoevaluación. Cómo el estudiante es capaz también de aprender a autorregularse, ¿cierto? Autoevaluarse, a ser autocrítico con respecto a su propio proceso de aprendizaje. Y eso implica también que los vayamos acompañando en esos procesos. De aquí entonces, quiero mencionar como algunas definiciones de la evaluación. Pues la evaluación es la acción de juzgar o inferir juicios sobre cierta información recogida, directa o indirectamente de la realidad evaluada, atribuir o negar cualidades al objeto evaluado, o simplemente medir la eficacia de un método o los resultados de una actividad. Este es de Hugo Cerda en el 2000, pues que también ha venido, pues es un teórico que ha hecho aportes muy significativos al campo de la educación. Aquí también aparece que la evaluación está esencialmente vinculada al establecimiento de juicios de valor sobre una base de información que brinda elementos para soportar dicha apreciación. Sin embargo, la evaluación no se queda solo en la acción de juzgar o inferir juicios sobre cierta información recogida para precisamente, a partir de algo que se está evaluando, para atribuirle o negarle cualidades precisamente a ese objeto evaluado, sino que también la evaluación se asume como una práctica social. Es decir, esa práctica de la evaluación que transcurre en el aula también está vinculada a una práctica social también mucho más amplia de la institución y de la manera como la institución se relaciona y se vincula con la sociedad, que está ligada a la valoración de algo para algo y que se evalúa en función de orientaciones, fines, criterios y métodos usados en relación también directa con los contextos sociopolíticos, institucionales y pedagógicos. O sea, eso me parece muy importante no perderlo de vista. Nuestra
nuestra práctica evaluativa no está desligada de la forma misma como nosotros estamos leyendo el mundo, como estamos leyendo nuestra relación en el mundo y la responsabilidad que asumimos con la evaluación, en términos también de ser una evaluación que sea efectivamente contextualizada, situada y que responde a fines orientados a la valoración de lo realizado, lo alcanzado y lo cumplido. De aquí entonces, pues quiero resaltar como algunos principios de la evaluación. Uno que tiene que ver con el propósito, y en este caso el propósito de evaluar es mejorar el funcionamiento del sistema, pero también que el estudiante pueda encontrar en la evaluación oportunidades para su propio aprendizaje. En el sistema educativo esto significa mejorar su enclave en la sociedad y por tanto garantizar la calidad de los programas en sus diferentes modalidades y niveles, pero que también, como le digo, como propósito es que el estudiante pueda encontrar en la evaluación una oportunidad para su aprendizaje, no para quedar clasificado como bueno o malo, como sobresaliente o no sobresaliente, como ganador y como perdedor. La idea de la evaluación es que va mucho más allá de eso. En términos de su función, la evaluación tiene como patrón de funcionamiento la conciencia social. Si se carece de esta condición, la evaluación será restringida, unilateral y no procurará de una manera consciente el mejoramiento, no solo de la institución y del programa, sino también precisamente como oportunidad de aprendizaje, que el estudiante pueda reconocer sus dificultades, pero que pueda trabajar en ellas para superarlas. Un uso. Los resultados de la evaluación deben darse a conocer a todos los actores y ponerse a disposición del público, pero aquí hablamos también de un uso social y público de esa información, un uso de esa información que sea transparente y que los estudiantes en principio conozcan no solo los resultados, sino también por qué obtuvieron esos resultados y si tienen dificultades, cómo pueden superar esas dificultades. Entonces hay un asunto clave en los procesos de evaluación, porque por lo general nosotros podemos asignar una nota, le asignamos un 3,5, pero ¿por qué lo asignamos? Y cómo el estudiante a partir no solo de la nota, sino de los comentarios, retroalimentaciones que nosotros hagamos, precisamente puede fortalecer su proceso de aprendizaje. Y tiene un fin, la evaluación debe orientarse y organizarse teniendo en cuenta que el punto final de esta es la toma de decisiones. Y finalmente para mí es lograr el aprendizaje en los estudiantes, pero no solo el aprendizaje de los contenidos, sino que los estudiantes puedan aprender a aprender. Yo siento que ese es el principal reto al que nos estamos enfrentando con la evaluación, no solo que aprendan contenidos, sino que un estudiante pueda aprender a aprender, que sepa entonces a qué desafíos se está enfrentando y que el aprendizaje sea parte de sus prioridades. Aquí pues hay unos enfoques de la evaluación sobre los que hemos venido hablando. Uno primero es de la evaluación como práctica educativa y como proceso de valoración. Otro de la evaluación como una actividad multidimensional, no solo instrumental, que es a veces donde cae la idea de la evaluación, instrumentalizamos la evaluación y la evaluación va mucho más allá de eso, y la evaluación educativa y sus relaciones con el cambio educativo. Frente a lo primero, la evaluación como práctica social, está ligada a la valoración de algo para algo. Se evalúa en función de esas orientaciones, fines y criterios y métodos usados en relación estrecha con los contextos sociopolíticos, institucionales y pedagógicos. Entonces ahí estamos haciendo un primer planteamiento mucho más amplio de la evaluación. No solo como práctica educativa, sino que vamos a conectar luego con la evaluación como práctica orientada al cambio y al cambio educativo. Aquí, este segundo ítem de la evaluación como actividad multidimensional, y se parte de entender que la evaluación como actividad es una actividad que está multideterminada y es multidimensional. Y aquí se habla de 3 dimensiones de la evaluación. Una dimensión axiológica es porque la evaluación está relacionada con valores y con concepciones que la rigen. ¿Cierto? Hay unos valores que le atribuimos a la evaluación y hay unas concepciones que la están determinando y que la están orientando. Hay una dimensión teórica que se refiere a los conceptos y categorías que la explican y también la organizan, ¿cierto? Hay una perspectiva teórica. Y también hay una dimensión metodológica que comprende los procedimientos para recoger la información, analizar las situaciones y expresar juicios de valor. Una determinada aproximación metodológica implica además una postura política sobre la participación de los sujetos en el proceso mismo de la evaluación.
Y por último tenemos esta idea de la evaluación educativa y sus relaciones con el cambio, que es una de las que más me gusta, y es también cómo se propone una visión alternativa en el surgimiento de una cultura de la evaluación que se evidencia en el hecho de que los objetivos de una nueva evaluación no se sitúan en el control, sino en la mejora, en la optimización de la capacidad de aprendizaje de los participantes y en la creación de entornos favorecedores por parte de las instituciones. Y aquí pensaría yo que es donde podemos estar mencionando que la evaluación también es una práctica social que puede estar y debería estar orientada a la búsqueda de la justicia. Y esto creo que es un planteamiento muy interesante porque nosotros no podemos desligar que lo que estamos haciendo desde las instituciones educativas tiene impacto también en la sociedad. Bueno, aquí aparecen unas consignas sobre la evaluación del aprendizaje, y yo creo que es también invitarlos a que dejemos de hablar de evaluación del aprendizaje para hablar más de la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. Y aquí en esta idea de la evaluación como aprendizaje, evaluar se asume para comprobar, para certificar y acreditar. Y aquí cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, estamos hablando de evaluar para aprender. Y en esta otra perspectiva de la evaluación como aprendizaje, es evaluar para transformar y sobre todo empoderar a los actores. O sea, cómo la evaluación empodera a los estudiantes frente a su propio proceso, porque ellos son los principales protagonistas en el aprendizaje. Aquí, pues, diría yo que podemos estar hablando de una perspectiva mucho más apreciativa de la evaluación, donde fomentamos, sobre todo, la idea es fomentar más la reciprocidad, más la igualdad y la interacción, la valoración de las diferencias y de las singularidades como un criterio fundamental para la evaluación. No es una evaluación donde le pedimos al pez que trepe el árbol, sino una evaluación que pueda reconocer las capacidades, los talentos, los dones de los estudiantes. Y si hablamos en la perspectiva de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pues nos encontramos que cómo nosotros en nuestras propias instituciones educativas, en nuestros programas y en nuestras asignaturas, diseñamos estrategias evaluativas que puedan valorar las diferencias y las singularidades, y no que las anule o las ignore. El reconocimiento entonces de las posibilidades y de las limitaciones también de la evaluación, el respeto y la confianza mutua como criterios fundamentales también para la evaluación, la relevancia y la pertinencia, el reconocimiento de la situación, la promoción del diálogo horizontal, la participación activa, que el estudiante efectivamente también pueda participar en la construcción misma de la evaluación y de las mismas estrategias evaluativas, la solidaridad y la acogida, también como asuntos fundamentales a las prácticas evaluativas, que haya implicación e involucramiento por parte de los actores, que sea dinámica, que sea interactiva y que sea flexible, ¿cierto? Yo creo que esa flexibilidad es también un llamado a que se puedan hacer ajustes sobre la marcha, y que si bien se llegaron a acuerdos, esos acuerdos, luego los criterios pueden variar porque las circunstancias también varían. Bueno, aquí les quiero traer una definición de evaluación que me gusta mucho, que es precisamente de la profesora Ofelia Roldán Vargas, a propósito de la conversación que tuvimos con ella en julio, cuando abordamos el enfoque de las capacidades, y ella tiene esta definición que me parece muy interesante y que con esto quiero ir recogiendo como la propuesta de la evaluación, es que la evaluación hace referencia a la valoración de las capacidades que desarrolla el estudiante y de los agenciamientos que ha realizado o tiene proyectado realizar en función de resignificar su propia vida y aportar a la resolución integral de situaciones concretas y específicas. Entonces me parece que es una idea de evaluación muy interesante que a la par le atribuiríamos como estas características. Una característica de la evaluación es que sea formativa, en términos de que pueda precisamente agenciar oportunidades de aprendizaje para el estudiante, pero también oportunidades de aprendizaje, de ajuste, de transformación del profesor, de sus propias prácticas de enseñanza, que sea integral, en la que se articule con las diferentes dimensiones del desarrollo humano. O sea, una idea de que nosotros estamos hablando de una evaluación que fortalezca la dimensión cognitiva, pero que también fortalezca otras dimensiones, la ética moral, la política, la comunicativa, la laboral, toda esa perspectiva integral del desarrollo humano. Que sea procesual, precisamente entendemos que la evaluación es un proceso articulado de acciones intencionadas y que está vinculado con apuestas también institucionales de mayor envergadura, y que sea participativo, en la que haya una vinculación activa y protagónica de los diferentes actores.
Bueno, condiciones para la evaluación. Esto lo tomé también del profesor José Jimeno Sacristán, que me parece interesante y que sintetiza la idea de que la evaluación sea justa, ecuánime y transparente, que ofrezca información clara, precisa y oportuna, tanto al estudiante como al profesor, que preste atención a los diferentes estilos de aprendizaje, que tenga en cuenta para su construcción a profesores y estudiantes, no solo a los profesores, que actúe en contextos de confianza, respeto y responsabilidad compartida, que oriente al profesor para focalizar sus esfuerzos e incluir a aquellos cuyos procesos son distintos. No aplicar el mismo rasero para todos los estudiantes, que informe y prepare a quienes aprenden sobre aprendizajes futuros, pero sobre todo para que pueda estimular el aprendizaje y la motivación en los estudiantes para aprender a aprender, que recurra a diferentes estrategias y diferentes fuentes para obtener información, que ofrezca información sistemática, regular y continua, que fomente la autorregulación de los aprendizajes en los estudiantes y que asegure la igualdad de oportunidades para el aprendizaje. Bueno, elementos para tener en cuenta, pues aquí sugiero como 4 puntos de entrada. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Por qué y para qué haré la evaluación? ¿Cómo puedo evaluar y qué criterios voy a tener en cuenta? ¿Y qué herramientas puedo usar? ¿Cierto? Entonces aquí implica definir el alcance de la evaluación, definir el objetivo y el fin propósito de la evaluación, cómo puedo evaluar, definición de la estrategia y de los criterios y la definición de las herramientas para la evaluación. Pero a este mapa hay que agregarle nada más ni nada menos que las singularidades de los estudiantes, sus referentes culturales e identitarios y también sus gustos e intereses. Nosotros sabemos qué les gusta a nuestros estudiantes, ¿cierto? Sabiendo que además hay una brecha generacional. Nosotros en eso, ¿cómo lo hemos leído? Y también es importante tener en cuenta el contexto social y cultural de los estudiantes en la evaluación. De aquí entonces, pues 4 puntos adicionales para repensar la evaluación: que la evaluación genere motivación, es decir, que se generen experiencias evaluativas que motiven a los estudiantes a disfrutar del proceso de aprendizaje, no que sea un proceso doloroso o que genere ansiedad o miedo. Tener en cuenta precisamente la emocionalidad, promover experiencias evaluativas que generan emociones positivas en los estudiantes en torno al aprendizaje, relacionamientos que fortalezcan la configuración de relaciones más cercanas, solícitas y próximas con los estudiantes. Y desde esta perspectiva también es como una idea de una evaluación distinta o una evaluación que tenga en cuenta también estos otros elementos, pues va a contribuir al rendimiento académico y va a disminuir los asuntos, va a disminuir también la deserción estudiantil o de la deserción escolar. Por lo tanto, va a contribuir a la permanencia, que es otro asunto también muy importante en la evaluación, que no podemos perder de vista. Bueno, aquí algunos asuntos de unas actividades prácticas, pero el tiempo se está acabando. Y aquí les quería compartir como algunas herramientas, pero profes, el tiempo... Bueno, aquí con respecto como a esto, porque yo ya sé que el tiempo se está acabando, aquí creo que yo voy a presentar muy brevemente estos asuntos. Quería ver cómo íbamos con el chat. Es que aquí les traía como algunas herramientas, pensando también como en pues no solo en la presencialidad, sino también en la virtualidad, herramientas para la evaluación individual y grupal, ¿cierto? Herramientas que yo también he venido usando, que también han venido usando otros profesores. Yo sé que son herramientas que no son nuevas para ninguno de ustedes, o quizás algunas sí, otras no tanto. Y es aquí mostrarles como alternativas, como recomendaciones y sugerencias y mostrar los ejemplos. Pero el tiempo voló más rápido de lo que yo me había imaginado. Entonces aquí aparecen asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, para la evaluación individual, usar herramientas como Google Forms, como Kahoot o Quizzes, como Mentimeter y como Socrative, por ejemplo, que cada una de ellas ofrece alternativas de hacer pues cuestionarios, encuestas, autoevaluaciones, coevaluaciones. También permite hacer cuestionarios en tiempo real y que los estudiantes reciban retroalimentación. También permite explorar temas con los estudiantes, así también como hacer preguntas, así como hice con ustedes, que hemos usado Mentimeter. Y también Socrative, que permite diseñar actividades evaluativas tipo cuestionario usando diferentes tipos de respuestas. Esto pues como algunas de las estrategias, como de las herramientas. Específicamente, yo aquí les quería mostrar ejemplos de cómo, por ejemplo, yo he usado Kahoot con mis estudiantes, donde diseño juegos semanales
con preguntas acerca de los temas, los conceptos y las categorías, disculpen, que fueron abordados en clase. Y esta actividad yo la hago como con 3 propósitos, pues uno de ellos es hacer un seguimiento individual a la comprensión y apropiación de conceptos y categorías. Estoy hablando de la asignatura Fundamentos de Información y yo trabajo ahí como la unidad de carácter epistemológico. Entonces, ¿cómo le puedo hacer un seguimiento individual a esa apropiación o esa comprensión que están teniendo los estudiantes de esas categorías? También me permite entonces identificar aquellos conceptos o categorías que no han sido comprendidos por los estudiantes y hacer refuerzos y por lo tanto diseñar otras estrategias didácticas para abordar los temas en clase. Eso como objetivos de esta actividad del Kahoot. Aquí también hay otras ya herramientas de evaluación grupal que tienen que ver, por ejemplo, con Google Forms también, que tiene que ver con el tema de las autoevaluaciones y las coevaluaciones, Genial y Canva, para diseñar diferentes actividades grupales, teniendo en cuenta la gamificación. Esto es como introducir el juego en el aula de clase, siguiendo como algunos esquemas básicos de las narrativas transmedia, o recurrir a otras estrategias como las infografías, el storytelling o los podcasts. Yo aquí les traía un ejemplo de lo que hicieron los estudiantes en Fundamentos, precisamente en la unidad número 2, que hicimos un podcast en la que se establecía una relación entre un momento histórico determinado, vinculado sobre todo a emergencias o a crisis, en términos, por ejemplo, de guerras mundiales, surgimiento de pandemias o enfermedades, y eso qué relación podía tener con el surgimiento y el desarrollo mismo de la disciplina bibliotecológica. Entonces los estudiaron, hicieron unos podcasts en equipos. Entonces fue muy interesante porque recurrieron a diferentes estrategias. Aquí también hablo de los cómics para desarrollar actividades evaluativas con los estudiantes, y aquí hablo específicamente de una herramienta que es Pixton, y también hablo de las pizarras interactivas para desarrollar actividades evaluativas de co-creación y en colaboración para promover el aprendizaje colaborativo. Aquí aparecen, por ejemplo, también en Fundamentos estuvimos usando, yo diseñé juegos por grupos para promover el aprendizaje colaborativo y situado de los estudiantes. Aquí desarrollaba tipo misiones, en la que por grupos, a partir de unas preguntas y de unos ambientes, sobre todo muy mediados por la gamificación, los estudiantes se enfrentaban a retos y cuando cumplían los retos recibían un número y al final ese número les daba como el acceso como para poder salir de un espacio. Los objetivos que tenía con estas actividades era, por ejemplo, promover el aprendizaje colaborativo y situado en ambientes lúdicos, identificar aquellos conceptos o categorías que no habían sido comprendidos por los estudiantes y diseñar otras estrategias didácticas para abordar los temas en clase. Entonces aquí aparecen esas actividades grupales, aparecen estrategias de evaluación y gamificación en el aula, pues aparece Kahoot, Quizy, Socrative, Genially, y aparecen muchas otras opciones sobre las cuales vale la pena como trabajar, sobre todo por el tema de introducir el juego. Y yo creo que el juego tiene mucho lugar no solo para trabajar en la educación básica primaria, básica secundaria o media vocacional, sino también para trabajar en la educación superior. Yo creo que nosotros tenemos que recurrir y poder otra vez incluir esa dimensión lúdica del aprendizaje que creemos que no tiene cabida en estos espacios de educación superior. Entonces ahí les quería mostrar a ustedes como cosas y mostrarles también como experiencias, pero ya el tiempo literalmente se acabó. Yo quiero escuchar como algunos comentarios y voy a ver entonces cómo podemos pensar en otra actividad tipo taller para desarrollar, o la otra parte como de la conversación. Creo que fui muy ambiciosa, lo reconozco. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, pero sé que algunos profes tienen que retirarse, efectivamente, porque tienen otros compromisos, pero quisiera saber si tienen algún comentario o demás frente como a la conversación del día de hoy. Hola. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Ya por aquí algunos han hecho sus comentarios en el chat. El profesor Juan Guillermo, que ya se retiró además,
Muy interesante la perspectiva que muestra la profesora María Teresa. Muchas gracias, Giselle. Muy interesante era la sesión que orientaste. La profesora Claudia María, muy requedora la sesión. Qué buena preparación, muy pertinente. Pues muchas gracias, profe. Yo creo que aquí lo que queda es un espacio como para seguir conversando. Voy a mirar cómo logramos introducir quizás con la parte que quedó pendiente, porque quería hacer con ustedes, mostrarles más las experiencias y hacer un taller. Entonces voy a mirar cómo en una de las sesiones de lunes de currículo introducimos este tema. Además, porque me parece muy importante que para las próximas sesiones de lunes de currículo, sobre todo las del próximo año, podamos introducir otras alternativas, introducir los ejercicios de autoevaluación, de coevaluación y mostrarles como ejemplos, porque ya estamos proyectando la agenda para el siguiente año, pero sobre todo tener en cuenta asuntos que les sean muy útiles a ustedes, profes, como en este momento. Yo creo que el tema de la evaluación es muy amplio y tiene muchas aristas. Entonces, aquí la idea es cómo seguir con este tema, como lo está precisamente mencionando Giselle, lo está mencionando la profesora Beatriz y demás, y es que podamos como continuar en esta reflexión. Siento que obviamente el tema no podía agotarlo en una sola presentación. Mi idea el día de hoy era presentarles como un marco mucho más amplio para de ahí derivar quizás en actividades mucho más concretas, sobre todo que podamos trabajar la evaluación en la presencialidad y proyectar la idea de la evaluación en la virtualidad o de manera remota, porque no podemos hablar de virtualidad en sentido estricto. Entonces creo que aquí pues también la idea es que queda abierto el panorama y la idea es pues que bueno, que haya sido al menos interesante para ustedes escuchar como estas otras alternativas frente a la evaluación. Entonces, profes, pues no me queda más que agradecerles. Por acá siguen en el chat apareciendo otros asuntos. Bueno, pertinente los contenidos al momento actual. Isabel Cristina, muchas gracias por las preguntas que quedan, así como las estrategias utilizadas. Aquí no solo ha sido valioso el fondo, sino la forma, pues es clara, precisa, nutrida y sólida en su exposición. Muchas gracias, profe. Juan Camilo, muchas gracias, Giselle. Muy interesante. Hay varias herramientas que he usado con los estudiantes, pero con esta perspectiva se puede potenciar mucho más, claro que sí. Y además los invito, profes, a que me sigan compartiendo sus experiencias. Yo creo que vale la pena como que hagamos el ejercicio para quienes quieran y tengan tiempo. Yo creo que es interesante poder como seguir visibilizando el trabajo que estamos haciendo, porque yo sé que cada uno en este periodo de emergencia ha tenido que hacer muchos reajustes y yo creo que esta lectura permanente de escuela es muy enriquecedora, no solo para la escuela como institución, comunidad académica, sino también y sobre todo para nosotros y para nuestros estudiantes. Entonces, bueno, profes, pues muchas gracias. Espero que tengan una buena tarde y les compartiré el material en el Drive porque voy a crear un Drive, porque además les quiero sugerir otras películas, documentales y demás para que sigan ahí conectados con el tema del currículo y obviamente con el tema de la evaluación. Entonces, bueno, profes, muchas gracias y les deseo una buena tarde. Y hasta luego. Gracias, Giselle. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, lo mismo. Chao. Para todos, gracias, Giselle. Con gusto, Camilo. Chao.